Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien el día de ahora. Hablaremos sobre el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez y espero que podamos aprender un poquito de las cosas buenas y malas que él hizo. La reflexión de ahora dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué quiere decir esto? Hay que honrar a Dios con todos nuestros bienes, ya sea no solo el dinero, ofrendas ni diezmo, sino que, por ejemplo, y tienes una bicicleta y ves a alguien que va caminando, pues dale ray, o si ves que alguien no tiene una computadora en su momento para hacer la tarea, préstasela un ratito. Son ejemplos. Honrar con todo lo que tenemos a Dios. Hacer las cosas para Dios. Si tienes una guitarra, pues toca para Él. Hacerlo para Diosito, que al final de todo Él es el que nos da todo lo que tenemos. Luego de esta pequeña reflexión, pasamos a lo que es estudio social. El mandato de Martínez estaba dentro de las cosas o características del mandato. Es que algunas de las medidas adoptadas por Maximiliano a raíz del levantamiento campesino en 1932 fueron con el orden de consolidarse en el poder. Además, sirvieron para fortalecer la unidad y la lealtad al interior del ejército. Estas acciones de él eran como un mensaje claro a la población de que él no andaba con juegos. Él era serio y no estaba con cosas. Estaba en contra de los campesinos, ya que los campesinos, algunos conocían o comprendían un poco el plan de él, entonces querían rebelarse y reclamar sus derechos y él rápido los callaba. Él no andaba con cosas, él detestaba eso de los campesinos, que ellos se rebelaran, que no, que querían soltarse de su yugo. Pacto entre el ejército y la clase dominante. ¿Por qué digo esto? Porque el ejército tenía un pacto entre la clase dominante, o sea, los pudientes, aquellos terratenientes que tenían dinero que productores del café, ambos se cuidaban, porque si alguien quería atacar la propiedad privada, ya estaba el ejército ahí cuidando. Recordémonos que en ese momento era época militarista, entonces los militares tenían gran parte del poder en esa época y apoyaban a aquellos de gran poder económico. El gobierno también puso en marcha disposiciones de políticas económicas también, como la creación del Banco Hipotecario en 1932, 34, perdón, que cuya tarea era proveer créditos inmobiliarios, o sea, hipotecarios para comprar terrenos, casas, productos agrícolas, algún tractor, etcétera, y creó el Banco Central de Reserva en 1943, que en adelante fue la única institución habilitada para emitir moneda y exportar oro y plata. Era el único banco de cambio en el país. La defensa directa de los intereses de los grandes terratenientes cafetaleros en el Estado se resolvió también a través de la ocupación de cargos en el apartado del gobierno. Los ministros relacionados con la economía, la agricultura y los asuntos exteriores fueron encabezados por miembros de clase dominante. ¿Qué quiere decir esto? El presidente de la República, según la Constitución de El Salvador, pues elige su gabinete, el ministro de Salud, el ministro de Economía, el ministro de Educación. Entonces, curiosamente, el gabinete de presidencia de Maximiliano Hernández eran gente pudiente, era gente terrateniente. Ay, qué curioso que los grandes dueños de las grandes empresas hoy son ministros. Me comprenden la idea por donde se manejaba en este entonces. O sea que era una asociación, un pacto oscuro entre la gente de poder y el gobierno. Era una sola mafia, por decir así. La creación, eso era lo que hacía que jamás el pueblo pudiera hablar. Era un solo poder. La introducción de terratenientes terratenientes cafetereros a cargos públicos, los que venían mencionados, intereses políticos de 1937, que empezaron a percibirse claramente en las tendencias del mandatario y su interés hacia los regímenes totalitarios de Alemania e Italia. ¿Qué quiere decir? Tenía una inclinación como a regímenes poderosos, como a Hitler y a todo eso. Y eso que él no era comunista. Él era militar, pero más o menos a esas cosas él iba enfocado. Entonces comenzó a tomar fuerza la oposición al darse cuenta de las intenciones de reelección de presidente en 1939. Y Maximiliano Hernández y sus aliados
redactaron una nueva constitución que se asemejaba mucho a la anterior escrita en 1886. El mayor cambio se refería en las elecciones presidenciales. El artículo 92 alargó el periodo de presidencia de 4 a 6 años. Ya un presidente ya no podía estar 4 años, sino que 6 años. Una tercera reelección en el mes de marzo de 1944 precipitó la caída de Hernández Martínez, producto de la lucha antifascista desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. Se creó un ambiente favorable para aquellos que pretendían poner fin a la dictadura con el objetivo de iniciar un proceso democratizador. A este panorama se sumaba el descontento entre diversos sectores sociales de la población por la negativa del gobierno a ampliar los canales de expresión y participación política. Prácticamente vivíamos en una dictadura. Era así. El gobierno no quería soltar el hueso, no lo quería dar a nadie más. Los pueblos se rebelaban. Había muchos conflictos entre ellos y había una gran tendencia de dictador este hombre porque él quería ser totalitarista y ejecutador. El 2 de abril de 1944 precipitó la caída, como venimos diciendo. Eh, Estalló en San Salvador una sublevación cívico-militar planeada en el interior del banco hipotecario por funcionarios profesionales y oficiales de medios. La insurrección fue derrotada al cabo de 2 días, pero el fusilamiento de los dirigentes produjo una respuesta generalizada que dirigieron representantes de sectores medios y de los propios clases dominantes. Ojo, hubo resurrección. El pueblo se rebela ante el gobierno para quitar al presidente. En este caso, pero no duró. La huelga de brazos caídos que iniciaron los estudiantes universitarios fue seguida por obreros, comerciantes y profesionales empleados públicos, artesanos e incluso terratenientes. Hernández Martínez se vio obligado a renunciar el 7 de mayo de 1944. O sea que sí funcionó la presión del pueblo para que él saliera del poder. Reflexionemos, ¿consideras que hubieron cosas buenas en el mandato de don Maximiliano Hernández? ¿Este hombre estaba cuerdo o estaba loco? ¿Tenía buenas ideas o tenía malas ideas? Piénsalo y analízalo. Que tengas un buen día. Dios te bendiga.